Y en otros temas le preguntamos si ya tiene plan para mañana viernes, para el fin de semana, para los próximos fines de semana, porque mire, a partir de mañana 2 de marzo, las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes se van a llenar de música con el Eurojazz 2018, que este año va a tener a 14 países europeos invitados que durante 4 fines de semana nos deleitarán a través del jazz. Va a haber conciertos, diversas actividades alrededor de este género musical que, como decía el compositor George Gershwin, es muy parecido a la vida misma, pues es aún mejor cuando se improvisa. ¿Y cuáles son las actividades? Para conocerlas y para estar al tanto de los pormenores de este festival Eurojazz 2018, saludamos con mucho gusto a César Augusto Rodríguez Serna. Él es director de programación artística del Centro Nacional de las Artes. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí compartiendo con todo su público esta fiesta, porque es una fiesta que vivimos todos los años, de hace 22 años que vivimos esta fiesta, sin duda el festival de jazz más importante de la ciudad, uno de los más importantes del país, y que bueno, estamos hoy de plácemes, mañana inauguramos, ¿no? 14 países invitados este año, algunos por su primera vez, como Luxemburgo, que no había estado, 10 clases maestras. De estos 14 grupos, 10 de ellos van a dar clases maestras a los grupos de jazz que quieran, a los estudiantes de música de jazz. Es una fiesta que se hace todos los años, la invitación es todos los sábados, todos los domingos. Pueden encontrar información en la página del CENAR, cenar.gov.mx, en redes sociales, Centro Nacional de las Artes. Hay algunos sábados y domingos que hay doble concierto, 1:30 y 5 de la tarde. Y para mañana inauguramos a las 6 de la tarde, mañana viernes 2 de marzo. Todos sabemos la situación de las nevadas en Europa en este momento. El grupo de mañana, que era Irlanda, se quedó atorado con la nevada, pero tenemos una inauguración insuperable con la presencia gentil, siempre y amable, de unos grandes músicos mexicanos que son Alex Mercado Trío, tocará junto con la orquesta Héctor Infanzón Orquesta. Así que inmejorable la invitación para pasar todos los fines de semana de marzo en el Centro Nacional de las Artes. Hay zona de comida, hay stands de las embajadas que tienen algunas cosas tradicionales. Todos saben, estamos en Avenida Río Churubusco, esquina con Tlalpan, muy cerca del Metro General Anaya, de manera que es muy fácil llegar. Les recomendamos llegar por transporte público, váyanse cómodos, pueden pasar toda la tarde ahí, desde un concierto hasta el otro, todo el día. No les va a faltar algún espectáculo, áreas verdes, un entorno maravilloso, que yo les repito siempre que invito a alguien a hacer. No van a ir al concierto, van a ir a una experiencia de pasar toda una tarde en el entorno del CENAR, que es maravilloso, ustedes lo conocen. Por supuesto que sí, un plan para toda la familia, ¿no? Juan, de aquí todo marzo, imagínate no tener que preocuparte qué hacer los fines de semana, porque puedes escuchar jazz involucrando a los niños, claro, ¿no? Con entrada libre, con estacionamiento gratuito, con zona de alimentos, en fin. ¿Qué más te puede faltar? Los niños se la pasan bomba, los adultos también, ¿no? Tal vez los que no van a querer salir son los papás. Y los niños tampoco. Entonces podremos ir a disfrutar del jazz, que decían también por ahí que no hay que pensarlo, hay que sentirlo a través de los pies. Y díganos, por favor, ¿qué tipo de jazz vamos a escuchar? Porque hay distintas categorías del mismo género. El Eurojazz tiene una particularidad que no tiene otro o muchos festivales. Es único en su género porque es en colaboración con la Unión Europea, de manera que escuchamos una muestra de las diferentes formas o de diferentes maneras de hacer jazz en cada uno de los países de la Unión Europea. De manera que escuchamos una variedad importante, desde free jazz hasta cosas más tradicionales, en fin, la paleta es muy amplia para todos los gustos, no necesariamente ni siquiera para un conocedor, ¿no? Sino para la gente que quiere acercarse por primera vez al jazz, disfrutarlo, sentirlo y no estarlo pensando, hasta quien va realmente ya con una formación más. O sea, hay para todo el mundo, ¿no? Para toda la gente, y eso es muy importante, ¿no? De pronto nos podría asustar que si no conocemos el género, no lo vamos a disfrutar, sin embargo es la oportunidad para irnos familiarizando con él y ya después disfrutarlo en cada momento.
Sí, y para disfrutarlo precisamente, díganos, además de grupos pues ya encumbrados, como el que desgraciadamente se quedó, pero ya llegará en Irlanda debido a las nevadas, ¿también hay espacio para los jóvenes que están comenzando a aportar a este género? Por supuesto, les puedo decir que, por ejemplo, viene algunos grupos que son ya de músicos muy reconocidos en su país y en el entorno europeo, como es el caso de Italia, que viene Andrea Centazzo y Giancarlo Sciaffini, o grupos mucho más jóvenes, experimentales, generalmente, está Países Bajos, está Bélgica, que tienen una efervescencia, un poco lo que, bueno, ya con un desarrollo mayor, pero como ahora nos pasa que tenemos una efervescencia muy importante, una vertiente muy importante de músicos de jazz o interesados en el jazz o que se están formando en el jazz, entonces hay espacio también para esos grupos emergentes que están, lo que queremos es tener una muestra del jazz europeo aquí en México, ¿no? Y abierto para todo el mundo que le guste o que pretenda acercarse por primera vez al jazz. Pues sin duda es una gran oportunidad para disfrutarlo, para conocerlo, involucrarse, aprender, o sea, lo tiene todo, ¿no? Totalmente, y les repito, es muy fácil de llegar, es gratuita la entrada, podemos llegar muy fácil. Les recomiendo, de verdad, hay un gusto muy importante y se ha formado una tradición este festival, ¿no? Es ya una tradición en el panorama musical, entonces vayan con tiempo, váyanse cómodos para estar realmente relajados y abiertos para disfrutar sus cosas. Pues la fiesta más importante de jazz en la Ciudad de México, Sin duda. a partir de mañana en el Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan, Metro General Anaya, mucho transporte público, los esperamos. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde mañana, todos los demás días, o 1:30 o 5 de la tarde, los esperamos ahí, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Gracias.